his body was put in buried and y ya se está descomponiendo. and his body is already decaying. Entonces, también vemos And we also see que este milagro es para aumentar la fe de todas las personas alrededor de la familia de Lázaro. And we also see that this miracle is to add to the faith of all those around or all those surrounding the family of Lazarus. Para hacer creer personas que no estaban creyendo en Jesús. So that those who do not believe in Jesus would come to believe in him. Al propósito fue algo público para que muchos podían ver. The purpose of it being public was so that many could see. Y para que muchos podían creer. And so that many would believe. Sabemos esto porque Jesús mismo dice en versículo 15. We know this because Jesus himself says in verse 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. And for your sake, I am glad I was not there, so that you may believe. Entonces, un gran propósito era para que crean en él. So the great purpose was so that they would believe in him. Y muchas cosas que nosotros pasamos, And many of the things that we may go through, el gran propósito para eso the greater purpose of that es para creer en él. is to believe in him. Para creer que él es quien él ha dicho quién es. To believe that he is who he said he Y is. que él puede hacer lo que él prometió hacer. That he can do whatever he promised he Para would do. creer. To believe. So, ¿es esta la primera vez que Jesús resucita a un muerto? Now, is this the first time that Jesus resurrects someone from the dead? No, tenemos dos otros milagros en los evangelios de dos otras veces que Jesús resucita a un muerto. We have two other examples prior to this miracle that Jesus does resurrect someone. La hija de Jairo Jairus' daughter y también el hijo de la viuda en Naín. and also the son of the widow En Naín. in Nain. Pero en esos ambos casos, But in both of those cases, ellos eran recién muertos o recién muertos. Recién muertos, acaban de morir. but in both of those cases, they had just died. So, había la posibilidad de la gente alrededor So there was a possibility of the people surrounding them pensar que posiblemente no estaban muertos. to think perhaps they weren't really dead. Maybe muy enfermos, Maybe they were really sick, pero no tanto muertos. but not dead. Había la posibilidad Maybe there was that possibility. y posiblemente no confían tanto en ese milagro. And perhaps they didn't trust or believe through those miracles. Pero en este milagro, But esta vez, But this miracle, Jesús se asegura, Jesus makes sure este hombre está muerto. that this man is really dead. Ya está en la tumba. He's already in the grave. Ya su cuerpo se empezó a pudrirse. His body had already started to rot. No había duda And there was not a doubt de que Lázaro estaba muerto. that Lazarus was dead. Amén. Vamos a ir a la historia ahora. Vamos a leer en el primer verso del capítulo 11. Let us read chapter 11, verse 1. Estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Vamos a parar ahí, porque yo pienso que es muy curioso que Juan se asegura de identificar cuál María es esta. In verses 1 through 2, we see that John makes it very clear which Mary he is speaking about in this chapter. Él dice que esta es la María que ungió a Jesús.
He says, this is the same Mary who poured perfume on the Lord. Aunque cronológicamente esto no pasa hasta después del milagro, Although chronologically, the anointing of Jesus' feet doesn't happen until after the miracle. la audiencia de la carta de Juan, ellos ya conocen la historia de María. The audience that John is writing to already know the story Por los relatos en Mateo of Mary y Lucas. No, Because- Mateo y Marcos. because they were mentioned in Matthew and Mark. Y recuerda que Jesús dijo que donde se predicaba el evangelio, And remember that when Jesus said that wherever the gospel would be preached, iban a saber de lo que ella hizo. everyone would know of what this Mary had done. Entonces cuando Juan menciona cuál María es, Now, when John mentions which Mary this is, inmediatamente saben, es María, la amiga de Jesús. they already know this is Mary, the friend of Jesus. María, la que adoraba a Jesús. The Mary who worshiped Jesus. Esta María que sabía que cuando Jesús estaba presente, todo lo demás no importa, porque estar a sus pies era el primer cosa que ella quería hacer. The Mary that knew that it didn't matter what was surrounding her or what was going on. When Jesus was there, she would leave it all to be at his feet because she knew that was the place to be. Cuando Jesús estaba en su casa, When Jesus was in her home, ella no importó de todos los quehaceres. when Jesus was in her house, she didn't care about everything she had to do at Solo home. quería absorber toda la enseñanza, toda la palabra, todo el cariño, todo el tiempo con Jesús. She just wanted to absorb all the word, all of the everything that Jesus had, all the love, everything teaching. all the teaching that he had to give A sus pies. at his feet. Esta María es la misma This is the same Mary que era valiente that was courageous y enough. entró en un cuarto lleno de hombres. That was courageous enough to enter into a room full of men. No se avergonzó. She was not embarrassed. Otra vez llegó a los pies de Jesús. Again, she went before the feet of Esta Jesus. vez para adorar, At this time, to worship, para demostrar to show la adoración que había en su corazón, el agradecimiento que estaba en su corazón, the worship and the thankfulness, the gratefulness that she had in her heart, para derramar to pour it out, su perfume, to pour out her lo perfume, más caro posiblemente que ella tenía, the most expensive thing she owned. lo dio a Jesús. She gave it to Jesus. Esta no fue cualquier María. This is not any Mary. Fue una María, fue la María que adoraba y alababa y amaba a Jesús. This is the Mary that loved and worshiped and served Jesus. Y esta María And this Mary tiene un problema en su casa. had a problem in her home. Esta María This Mary está sufriendo una situación grave en su is casa. suffering through a situation. A veces pensamos que los líderes, los ancianos, los pastores, los ministros, que hay ciertas cosas que no le pasan. Sometimes we think that to the leaders, the pastors, the ministers of this house, there are just certain things that don't happen to them. Los adoradores, los predicadores, The worshipers and the preachers, que ellos no pasan ciertos sufrimientos como nosotros. we think they don't go through difficult times like we do. Pero María siendo amiga de Jesús, But Mary, being the friend of Jesus, cercana, she was close. cerca a Jesús, She was close to era en el Jesus. ciclo íntimo de Jesús. She was in his inner circle. Está pasando un momento más difícil de su vida. She is going through the most difficult time Está of her viendo life. su hermano en una condición, en una enfermedad que posiblemente le puede llevar a la muerte. She is looking at her brother and seeing that the illness that he has can take him to death. Esta María tuvo un gran problema en su casa. This Mary had a great problem in her home. Pero como buenos creyentes, But as a good believer, ellos sabían qué hacer.
They knew what to do. Cuando algo está pasando en la casa, When something is happening in cuando her hay un home, problema en mi vida, when there is a problem in my life, cuando hay algo que yo no puedo controlar, when there is something that I cannot cuando control, hay algo que está cargando mi corazón y mi vida, when there is something that's burdening my yo heart no and my puedo life, depender de mí misma. I cannot depend on No myself. puedo depender de mi hermana. I cannot depend on my brothers Llama a and sisters. Jesús. Call Jesus. Llama a Jesús. Call Jesus. ¿Dónde está Jesús? Where is Vaya, Jesus? busca a Jesús. Go look for Traiga a Jesus. Jesús a mi casa. Bring Jesus Traiga to a my Jesús a home. mi condición. Bring Jesus Traiga to a my Jesús a esta situation. situación. To my situation. Él tendrá la respuesta. He has the answer. Él tendrá el remedio. He has the remedy. Él puede hacer lo que yo no puedo hacer. He can do what I can't Él do. puede mover lo que yo no puedo He can mover. move what I cannot Como move. buenos creyentes, como buenos creyentes, As good believers, ni pensaron dos veces. they didn't even think twice. Llama a Jesús. Call Jesus. En verso 3, In verse 3, enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. so the sisters sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. Qué interesante que no dijeron Lázaro está enfermo. It's very interesting to see that they didn't say Lazarus is sick. No dijeron Lázaro está muriendo, They didn't say Lazarus is dying. sino el que amas No, they said the one you love está enfermo. is sick. Esto demuestra This shows el tipo de relación que tuvieron con Jesús. the relationship that this family had with Jesus. Sabían que cuando esas palabras llegaban a los oídos de Jesús, They knew that when these words would come to the Lord's ears, Jesús iba a saber de quién estaban hablando. Jesus would know who they were talking about. Claro, Jesús como Dios amaba a todo el mundo. Of course, Jesus as God loved everyone. Pero este amor es el amor que viene de la palabra fileo, This word, love, comes from the word philios. que significa el amor de un amigo, That means the love of a friend, el amor humano, human love, el afecto personal. personal affection. Entonces hay una intimidad entre ellos. Now there was an intimacy Una between them, amistad. a friendship. Entonces ellos sabían, So they knew si llamamos a Jesús, if we call Jesus, Él va a responder. He is going to respond. Verso 4 dice, Jesús al oírlo, bueno, antes de decir eso, ahora sabemos la condición que está en la casa, Now we know the condition that was occurring in their home, la reacción de las hermanas. the reactions the sisters had. Y si ustedes son como yo, And if you are like me, empiezo a imaginar la reacción de Jesús. I start to imagine Jesus' reaction. Cuando Jesús escucha Well, when Jesus de que listens, su amigo, su amado amigo, when Jesus hears that his friend está enfermo, is sick, o él inmediatamente regresa a su casa, he's gonna immediately come home, o or va a mandar una palabra de sanidad. he's going to send a word of healing. Pero entonces seguimos leyendo, But then we keep on reading, y Jesús dijo, and Jesus says, esta enfermedad no es para muerte, this sickness will not end in death, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. no, it's for the glory, if it's for God's glory, so that God's Son may be glorified through it. Él ya declara el propósito de esta enfermedad. He already declares the purpose of this Él sickness. puede ya ver más allá de la situación presente. He can see beyond the present, the situation that is at present, Y hace una proclamación. and he makes a declaration. Aunque él sabe que Lázaro va a llegar a morir, Though he knows that Lazarus will die, él dice que no es para muerte. he says that this sickness is not unto death. Continúa diciendo que y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. And the verse continues and says, now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Y verso 6 dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, Jesús corre.
And we don't hear in verse 6 that when he heard that Lazarus was sick, we don't hear that he ran. Imagínase esto. Imagine this. Se quedó He stayed where he was. 2 días más 2 more days en el lugar donde estaba. where he was originally at. Me imagino que los discípulos viendo que Jesús no mueve, I can imagine the disciples watching Jesus not moving. no hace nada, He's not doing anything. simplemente declara que esta enfermedad no es para la muerte. They only hear that he declares that this sickness will not end in death. Ellos se relajan, They relax. tranquilos. They're calm. Lázaro va a estar bien. Lazarus Mira is Jesús. fine. Look, Él está Jesus. bien, él está tranquilo. Jesus is fine. He's calm. Entonces están calmados. So they're calm. En verso 7 And in verse 7, dice, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos de nuevo a Judea. Le dijeron los discípulos, Rabí, hace poco los judíos intentaban apedrearte y otra vez vas allá. No entienden. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que ande de día no tropieza, pero ve la luz de este mundo. Pero el que ande de noche tropieza, porque no hay luz en él. verse 7. And then he said to his disciples, let us go back to Judea. But Rabbi, they said, a short while ago, the Jews there tried to stone you, and yet you are going back? They did not understand. Jesus answered, are there not 12 hours of daylight? Anyone who walks in the daytime will not stumble, for they see by this world's light. It is when a person walks at night that they stumble, for they have no light. Los discípulos son muy semejantes a nosotros. The disciples are very similar to us. Jesús les dice algo Jesus tells them something, y ellos responden con preguntas, and they respond with questions, con dudas, with doubts, no con obediencia inmediata. not with immediate obedience. Pero Jesús But te Jesus, quiere matar. they want to kill you. Trataban de matarte. They tried to kill you. ¿Para qué volver? Why are we going back? Si la enfermedad no es para muerte. You said the sickness is ¿Para not qué? unto Arriesgarse. death. Why should we risk our lives? Jesús mirando a los discípulos, me imagino. Le voy a tener que explicar. And I'm sure Jesus looking at this disciple saying, I'm going to have to explain this to you, Como nosotros, ¿no? just like us. No? Verso 11 dice, dicho esto, agregó, And verse 11 says, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. after he had said this, he went on to tell him, our friend Lazarus has fallen asleep, but I am going there to wake him up. Eso debería ser suficiente para los discípulos. That should be enough explanation to the Jesús disciples. va a ir a despertar a Lázaro. Jesus is going to wake Lazarus up. Vamos con él. We're going with him. Pero But dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. verse 12, his disciples replied, Lord, if he sleeps, he will get better. Todavía preguntando, They were still asking questions. todavía dudando de la dirección que Jesús quería tomar. They were still doubting the direction the Lord was leading them. No entiendo por qué quieres hacer esto. I don't Jesús. understand why you're trying to do ¿Por this, qué estás Jesus. permitiendo esto, Why are Jesús? you allowing this, ¿Por qué me Jesus? estás mandando allá, Jesús? Why are you sending me there, Jesus? ¿Nos podemos escuchar en esta historia? Can we hear ourselves in this story? Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, Jesus said this of the death of Lazarus, pero ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente. Ahora Jesús dice, ok, olvídase, yo tengo que decir exactamente lo que a qué vamos a hacer. and he tells them plainly, he tells them exactly what he's trying to do. Lázaro ha muerto. Lazarus is dead, Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, pero vamos a él. Verse 14. So then he told them plainly, Lazarus is dead, and for your sake,
I am glad I was not there, so that you may believe. But let us go to him. Esto nos demuestra This shows us que el milagro que Jesús está preparando hacer, that the miracle Jesus is preparing to do sí es para los incrédulos. is for those who do not believe. Sí era para los que estaban muertos, que no, todavía no creían en Jesús. It was for those who were dead, who did not believe in Jesus. Pero también para sus propios discípulos. But it was also for his own disciples. Para los que estaban con él mientras 3 años de ministerio. For those who were with him throughout 3 years of ministry. Todavía cuestionando. They were still questioning him. Todavía dudando. Those who still doubted him. Todavía queriendo entender antes de actuar. They still wanted to understand before acting. Entonces no solamente fue para los judíos So it wasn't just for the Jews alrededor, surrounding them. para abrir sus ojos It wasn't just to open y their creer en eyes Jesús. and to believe in Era Jesus. también para hacer a sus discípulos creer It was also to let his disciples que hay believe cosas que no van a entender. that there are things that they will not Hay understand. cosas que voy a permitir There are things that I'm going to que allow no piensas que debo de permitir. that you may think I should not have Pero allowed. hay un plan, But there is a plan, hay un propósito There- detrás there- de esa situación. there's a purpose behind that Y situation. aunque no lo entiendes, And even if you do not aunque no understand, puedes ver el resultado bien, even if you don't see the results, aunque se ve como que el camino se ha desviado, even if it looks like the path has deterred, actúa con obediencia. act in Y obedience. si yo digo vamos, And if I say let's go, vamos, let's go. vamos, Let's go. vamos, Let's go. vamos a él, Jesús And let's dice. go to him, Jesus said. Todavía ellos no saben exactamente lo que van a ir a hacer. They still didn't know what they were going to go En verso do. 16 dice, dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Verse 16, then Thomas, also known as Didymus, Ahora- said to the rest of the disciples, let us also go, that we may die with him. Ahora están convencidos. Now, are you guys convinced? No, ellos estaban convencidos. Now, were they convinced? Tenemos que seguir a Jesús. We have to follow Jesus. Pero de la manera que yo veo la situación, But the way that I see the se ve como situation, que vamos a ir a morir. it looks like we're going to go and die. Seguimos a Jesús. We follow Jesus. Vamos a hacer lo que él dice. We're going to do what he says, Pero esperamos algo mal. but we're awaiting something bad. We're expecting something bad to happen. ¿Verdad? Yes. Aceptan ir. And they accept. Ahora, hemos hablado acerca de lo que estaba pasando con Jesús Now, we've been talking about what was happening where Jesus y sus was discípulos. and with his disciples. ¿Y queda Marta y María? But what about Martha and Maria? La Biblia no nos dice mucho acerca de lo que estaba pasando en esos 4 días. The Bible doesn't really speak about what was going on throughout the 4 days. Pero creo que podemos imaginar un poco. But I'm sure we could imagine it. Me imagino que están en la casa con su hermano Lázaro enfermo en la cama, I could imagine that they're with their brother Lazarus, who is sick in bed. hablando con Lázaro. Tranquilo, Lázaro, ya hemos mandado para Jesús. Speaking to Lazarus, Lazarus, just stay calm. We have sent for Jesus. Relájate que Jesús viene. Please stay calm. Jesus is coming. No te preocupes que Jesús va a venir. Don't worry. Jesus is going to come. Es nuestro amigo. He's your friend. Es nuestro Señor. He's your Lord. Recuerda todos los milagros que él ha hecho. Remember all the miracles he has performed. Recuerda esa vez que levantó a la hija a la hija de la muerte. Remember the time that he lifted up Jairus' daughter from death? Que él da vista al ciego. That he gives sight to those who are blind? Recuerda todas esas historias. You remember all those stories? Espera aquí. Just wait. Un momento más. Just a little longer. Sigue peleando. Keep on fighting. Que ya viene. He's coming. Tu milagro viene. Your miracle is Jesús va a coming. venir. Jesus is coming. Me imagino que
I can Marta y imagine María that Mary and empiezan a Martha hablar entre ellas mismas. would speak amongst themselves. Pero ¿por qué tarda Jesús? But why is Jesus taking so long? ¿Dónde está Where Jesús? is Jesus? Así, un día ha pasado, 2 días han pasado. One day has passed, 2 No hemos days have escuchado passed. de él. We haven't heard from Está him. en silencio. He's remaining ¿Por qué se silent. tarda? Why is he taking so long? Ya Lázaro está al punto de morir. Lazarus is about to die. ¿Qué hacemos? What do we do? ¿Qué pensamos? What should we think? Y entonces Lázaro sí muere. And Lazarus does die. Imagínate, ellos esperaban el milagro de Jesús. Imagine that. They were awaiting the miracle that Ellos Jesus would perform. esperaban que Jesús llegaba a su situación. They were expecting that Jesus would come to their Y que situation él iba a cambiar todo. and that he would change everything. Me imagino que jamás pensaron I can imagine that they would have never thought que Lázaro llegaba a morir. that Lazarus would come to die. Y no solamente que él muera, And he didn't only die sin Jesús estando allí. without Jesus being there. No solamente que no recibieron el milagro que estaban esperando. Not only did they not receive the miracle they were expecting, Jesús ni llega al funeral. Jesus doesn't even arrive to the funeral. No está allí para verlo enterrado. He doesn't even arrive to the burial. No está allí para esos días de luto. He's not there during those times of mourning. ¿Piensas que posiblemente sentían ofendidas? Don't you think that they may have felt offended? Nuestro Señor Our Lord no llegó a tiempo. did not come on time. Nuestro amigo Our friend no llegó a tiempo. did not come on time. No evitó este sufrimiento. He did not stop this suffering. ¿Podemos relacionarnos con estos sentimientos? Can we relate to these feelings? Posiblemente hemos pasado cosas en nuestras vidas Perhaps we have gone through moments in our lives y hacemos preguntas similares. and we ask similar questions. ¿Dónde está Jesús? Where is Jesus? ¿Por qué está tardando Why is he taking so en long? contestar mi oración? Why isn't he answering my prayer? En salvar a mi esposa, a mi esposo. In taking so long to save my wife or my En husband? salvar a mis hijos, a mis familiares. In saving my children and my ¿Dónde family está members? Jesús? Where is Que Jesus? sigo sufriendo de esta enfermedad. I keep suffering in this with Que this sigo illness. luchando con esta I situación. keep fighting with this Que situation. nunca estoy bien financieramente. I'm never financially well-to-do. Como que todas las cosas pasan mal en mi vida. It seems that everything is going wrong in my life. He orado. I have prayed. He pedido. I have asked. He rogado. I have begged. He ayunado. I have fasted. He hecho todo lo que yo sé que hacer. I have done everything I know I'm supposed to Fui a la do. iglesia. I go to church. Yo diezmo. I tithe. Yo soy obediente a los líderes. I'm obedient to my leaders. Trato de hacer todo lo que la Biblia me dice. I try to do everything the Bible tells me to Pero do. todavía But still, estoy sufriendo esta situación. I'm suffering in this situation. Estoy pasando este momento malo. I'm going through this difficult time. ¿Dónde está Jesús? Where is Jesus? Él va a llegar. Él no está llegando a tiempo. He's not coming on time. ¿Hemos hecho estas preguntas? Have we ever asked these questions? ¿Hemos pensado estas cosas? Have we ever thought these things? Y muchas veces nuestra doctrina no está correcta. And many times our doctrine is incorrect. Porque confiamos en que si hago ciertas cosas, debo de recibir ciertas cosas. Because we trust that if I do certain things, I should receive certain things. Pensamos que Dios me va a honrar porque yo le he honrado. We think that God is going to honor us because we've honored him. Y muchas veces pensamos que esa honra, ese acto de honrarnos es dándonos lo que queremos. And sometimes we think that that act of honoring us is giving us what we want. Pero eso no es el cristianismo. But that is not
Christianity. Ese no es el evangelio. That is not the gospel. Jesús mismo nos advierta. Jesus himself warns us. En el mundo tendrás aflicciones. In this world you will have afflictions. Él trata de prometer a nosotros que sí van a sufrir. He tells us and he warns us that we will suffer. Y muchas veces nos irritamos con Dios. And sometimes we get irritated with Nos God. frustramos We get frustrated porque no estamos recibiendo because we are not receiving lo que realmente pensamos que Él nos debe. what we think he owes us. ¿Dios nos debe algo? Does God owe us anything? Él ni nos debió la salvación. He didn't even owe us Eso salvation. fue dado por gracia. That was given to us by grace. Entonces, después de la salvación, So after salvation, realmente no necesitamos nada más. there's really nothing else we need. Pero como humanos, But as humans, queremos huir del sufrimiento. we want to flee from suffering. Queremos tratar de no tener que pasar momentos difíciles. We want to try to avoid going through difficult situations. No queremos las dificultades. We don't want difficult times. Pero la Biblia nos demuestra que por toda la Biblia que todos los hombres de Dios han tenido que pasar momentos de sufrimiento. But the Bible tells us, the entire Bible shows us that men of God have gone through times of suffering. Y pensamos a veces And sometimes we think que el sufrimiento that suffering significa el abandono de Dios. means that God has abandoned us. Pero en realidad, But in el reality, sufrimiento suffering es el proceso de is the Dios. process of God. Hay propósito en el There is sufrimiento. purpose in Hay suffering. propósito en esos momentos There is difíciles. purpose in those difficult Cuando Él times. no te conteste, When He does not contesta answer you. de la manera que quieres. When He does not answer you in the way that Es you want, porque Él tiene algo mejor It's y be- mayor de lo que tú puedes imaginar. it's because He has something greater than what you can imagine. La bendición no va a venir necesariamente de la manera que pensábamos. The blessing doesn't necessarily come by the way that we wanted it or El milagro expected no it. va a venir necesariamente de la manera que pensamos, que esperamos. The miracle isn't going to come in the way that we expected it. Pero en lo que podemos estar confiados, But we can be confident que Dios está obrando that God is working para el bien de los que le aman for the good of those y who han love sido Him llamados and have been called por Él according to His purpose. His purpose. Que Él está usando lo bueno, That He is using the good también lo malo, and the bad, no solamente para su bien, not only for His good, pero para su gloria. but for His glory. Para su gloria. For His glory. Esta enfermedad no es para muerte, This sino para la sickness is gloria will not del end Hijo in de death, but for Dios. the glory of the Son of God. Si realmente queremos ser cristianos, If we really want to be Christians, si realmente queremos vivir para Jesús, if we really want to live for Jesus, tenemos que estar dispuestos a sufrir cualquier cosa por causa de Él. we have to be willing to suffer for Him. De saber que si Él se glorifica en esta situación, entonces amén, amén, amén. Sí, Señor, déjame sufrir, déjame pasar este momento difícil, déjame llorar, deja que mi corazón sea rota para la gloria de su nombre. If we really want to be Christians today, if we really want to be believers today, then we need to stand in front of that suffering. We need to take on that pain and say, if in this situation you're going to be glorified, then come pain, come suffering, come broken heart, come burden, I will take you on because He will be glorified in this. No nos podemos creer más importantes que el maestro. We can't
think that we are more important than the master. Porque muchas veces queremos victoria sin lucha. Because many times we want victory without fighting the battle. Queremos bendición sin sacrificio. We want blessing without sacrifice. Queremos ser exaltados sin ser humildes. We want to be exalted without being Y humble. queremos la resurrección y el poder de la resurrección sin la muerte. And we want the resurrection and resurrection power Pero without aún death. el testimonio de Jesús, But even in the testimony of Jesus, la gloria de su resucitación, resurrección, the glory of his resurrection vino después came after de un tiempo de sufrimiento, a time of de un suffering, tiempo de ser humillado, a time of being de un tiempo humbled, de los discípulos, las personas que le seguían, lo dejaron, where a time where his disciples abandoned lo him. traicionaron, They betrayed him. hablaron mal They de él. spoke badly of Y him. Jesús lo tomó, And God took it. siendo Dios mismo, se humilló, Being God, he no humbled se himself. defendió, He did not defend himself. no evitó el sufrimiento, He didn't avoid suffering. se dejó He let it happen. ser crucificado. He let himself be crucified. ¿Piensas porque él quiso eso? Do you think he wanted that? Jesús en su humanidad Jesus in his también humanity. tenía su voluntad. Sabemos porque vemos en el huerto de Getsemaní We see in the Garden of que Jesús Gethsemane ora. that Jesus prays. Jesús ora. Jesus prays. Pasa de mí esta copa. Let this cup pass from me. Él dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra. Marcos 14:35, porque lo quiero decir correctamente. Si fuera posible, Jesús orando a su Padre, pasará de él aquella hora y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Mark 14:35. Going a little further, he fell to the ground and prayed that if possible, the hour might pass from him. Abba, Father, he said, everything is possible for you. Take this cup from me, yet not what I will, but what you will. Jesús nos dijo, Jesus told us, if they hate me, won't they hate you? si me odian a mí, no te odiarán a ustedes. Jesús no espera más de nosotros de lo que Él estaba dispuesto a hacer. Jesus doesn't expect more from us than what he didn't suffer as well. Entonces cuando estamos orando So when we are praying y decimos que queremos conocer a Jesús, and we say that we want to know Jesus, queremos ser como Jesús, that we want to be like Jesus, que nuestra oración sea como la de Pablo that our prayer would be like Paul. en Filipenses 3:10. In Philippians 3:10, Dice, quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Pero no termina ahí. Sí, yo quiero conocerlo en el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante en Él, en su muerte. Philippians 3:10. I want to know Christ. Yes, to know the power of his resurrection. But Paul didn't stop there. He says, and participation in his suffering, becoming like him
in his death. Entonces, si el testimonio de Jesús, So without so if the if the testimony of Jesus incluye el sufrimiento includes suffering y la muerte, and death, entonces la resurrección, then the resurrection. ¿cómo no con nosotros? Why not with us as well? Que tenemos también que sufrir, That we also have to suffer. pero no sufrimos simplemente para el hecho de sufrir, But we don't just suffer just because to suffer, sino que es Dios teniéndonos en un proceso. but because God is putting us through a process. Está procesando nuestros He's corazones. processing our hearts. Está sacando lo que no debe de estar He's removing what is not supposed to be there y aumentando nuestra and fe, adding to our faith, aumentando la alabanza, adding to our praises, aumentando la adoración, adding to our worship, aumentando la devoción. adding to our devotion. No es en momentos difíciles cuando corramos más a Jesús, Isn't it in difficult times that we run more to Him? cuando nos encontramos más a sus pies, When we find ourselves more at His cuando feet? dependemos menos de nosotros y más de When Él. we depend less on us and more on Him? Dios sabe lo que Él está haciendo. God knows what He is Dios doing. no se equivoca. God does not make any mistakes. Él está en control He is in de control tu vida, of your life, de mi vida, of my de la life, iglesia, of the church, del cuerpo de Jesús. of the kingdom of Él Jesus. sabe lo que Él está haciendo, aunque no lo entiendo. He knows what He is doing, even if I do not understand. Y al final se preocupa más de nuestro bien y más de su gloria. And at the end of the day, it's not about our good, but for His glory. Pedimos cosas buenas. We ask for good things. Y con esto no te estoy diciendo que no debes de orar por sanidad. And with this, I'm not telling you not to pray for Que healing. no debes de orar por la salvación de sus amados. I'm not saying that you should not pray for the salvation of Que no your debes de beloved. orar para que Dios cambie tu situación. And I'm not saying that you shouldn't pray so that God can change your situation. Pero no pierdas la esperanza. But do not lose hope. Cuando las cosas siguen yendo en la manera que no estabas planeando. When things keep on going in the way that you did not plan. Cuando las cosas no están respondiendo When things are not responding to your prayers, a tus deseos, to your desires, a tus opiniones, to your opinions, a tus planes, to your a plans, tus sueños. to your dreams. Cuando que como el camino de mi vida no está yendo de la manera que yo pensaba, When you que yo think esperaba. that my life isn't going as I planned, as I expected it to be, No pierda la esperanza, don't lose hope. porque Jesús también dijo, en el mundo tendrás aflicción, Because Jesus did say, in this world you will have many afflictions. pero confiad, yo he vencido al mundo. But fear not, I have overcome the world. Tenemos esperanza. We have hope. Hay esperanza. There is a hope. Entonces déjame continuar Let me continue con esta historia. with the story. Entonces, ¿cuándo llega Jesús? So when does Jesus arrive? Hablamos de todo lo que estaba pasando cuando Jesús no estaba. We spoke about everything that happened when Al Jesus was fin, not ¿cuándo there. llega Jesús? But then Jesus arrives. En verso 17 dice, luego, o llegó, pues, Jesús, y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces, anota de que hay muchas personas alrededor de la familia. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Marta, John 11:17. On his arrival, Jesus found that Lazarus had already been in the tomb for 4 days. Now Bethany was less than 2 miles from Jerusalem, and many Jews had come to Martha and Mary to comfort them in the loss of their brother.
And let us make note that there were many who were with Martha and Mary to console them throughout their loss. Verse 20, when Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed at home. Marta, al oír que Jesús ya por fin llega, ella corre a él. When Martha hears that Jesus is in Bethany, she runs towards him. Y no corre para adorar a él, And she doesn't run to go worship him. para darle la bienvenida, She doesn't run to welcome him. sino ella dice, Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, my brother would not have died. So ya entendemos la deposición de su corazón, donde es la condición de su corazón. So do we understand the condition of her heart? Si hubiese estado, If you would have been here, porque ella no perdió su fe. she didn't lose her Ella faith. sabía que Jesús podía levantar a su hermano She de knew la that cama. she knew that Jesus could lift her brother up from his sick bed. Y si él estaba presente, And if he was present, Lázaro no hubiese muerto. Lazarus would not have died. Y María ni se levanta todavía. And Mary doesn't even stand up. She doesn't get up. Me imagino porque estaba tan triste, And I can imagine it was because she was so sad, tan dolida, so hurt, posiblemente deprimida, perhaps even depressed, también desilusionada. perhaps even disappointed. No solamente mi hermano se murió, Not only did my brother die, pero Jesús tampoco llegó. but Jesus didn't even come, Y ni me puedo levantar. and I can't even get up. Hemos pasado momentos así, Have we gone through moments like this? cuando no podemos mirar más allá de nuestro sufrimiento, When we can't look beyond our de suffering, nuestra situación. the suffering that we're going through in our Verso situation. 22 dice, pero también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Entonces demuestra Marta que su fe todavía ha mantenido. Verse 22, but I know that even now God will give you whatever you ask. And this shows that Martha's faith is still there. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. And Jesus said to her, your brother will rise again. Y mira Marta, And look at Martha. todavía tan triste. She's still so sad. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Verse 24, Martha answered, I know he will rise again in the resurrection at the last day. Ella no perdió su fe, She didn't lose her faith, pero sí perdió su esperanza. but she did lose her hope. Ella no estaba imaginando de que en este momento, a esta hora, ya no hay nada para Jesús hacer. She didn't imagine, she imagined that at this time, at this moment, there's really nothing Jesus could do. 4 días han pasado. It's been 4 days. Ya no estaba esperando un milagro. She wasn't expecting a miracle Ya no estaba anymore. esperando un mover de Dios. She was not expecting the move of God. Ya simplemente confiando que Jesús es el Señor. She was just trusting that Jesus was her Lord. Y sí, recibiendo el consuelo de que un día su hermano resucitará. And yes, receiving the consolation that one day her brother would rise again. Jesús mismo enfrente de ella, dándola la promesa. Jesus in front of her, giving her the promise, Hablando lo que él ya casi va a hacer. speaking to her what he was about to do. Y ella no podía escuchar And she couldn't hear it, ni recibir nor receive it. la esperanza She couldn't hear or receive the hope de lo que Dios iba a hacer. of what God was going to do. Verso 25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección. Como que cuando él habló con sus discípulos y tenía que seguir explicando lo que él iba a hacer, también con Marta, él tuvo que hacer lo mismo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? Verse 25,
Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Jesus was breaking it down for her like he had to do for his disciples. And he continues in verse 26, and whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Y Marta le contestó, And Martha responds to him, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. verse 27, yes, Lord, she replied. Él acaba de decir, yo soy la resurrección y la vida. Aquí estoy, entonces Él puede resucitar. He just finished saying, I am the resurrection and the life. I am here. I can resurrect. Pero eso es lo que pasa But this is what happens cuando enfocamos en lo que hemos perdido, when we have focused on what we have cuando lost, enfocamos en lo muerto when we have focused en on lo what que is se ha dead morido and what it has died, y no en el Cristo and not on the Christ, y no lo que Él quiere hacer. and not on what He wants to do. Todavía enfocada en la situación, We are still focused on a situation. todavía ella estaba enfocado en su sufrimiento, They were still focused on their suffering porque Dios no movió en el momento que yo quise, because God didn't move when I wanted Him en to el move. momento que yo esperaba. And at the time I expected Him to Entonces move, ya no espero más de Él. so I don't expect anything else from Him. Cuando Dios tiene un plan más allá, When God has a greater plan, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, because His thoughts are higher than our sus thoughts. caminos mucho más altos que las nuestras. His ways are greater than our ways. Entonces cuando yo veo que Él no hace que yo pide lo que yo pido, So when I see that He's not doing what I have asked of Him, que no está moviendo de la manera que yo pienso que sería mejor, that He's not moving the way I think would be best, cuando Él no está haciendo las cosas para mi bien, en mi opinión, when He's not doing things for my good, in my opinion, en vez de pensar es que Dios no me está contestando, instead of thinking God is not responding, vamos a creer a Él let us believe in Him, que Él está haciendo algo que tú no puedes imaginar, that He is doing something you cannot algo imagine, que no depende de tu situación, something that does not depend on your que no situation, depende de tus capacidades, that doesn't depend on what you can que no do, depende de tus that it opiniones, doesn't depend on your opinions, ni de tus planes, ni de tus deseos, ni de tus sueños, nor your plans, your desires, or dreams. pero el plan que Él tiene para su vida But the plan that He has for your life, tiene en mente todo el mundo. He has in mind the entire world. Y posiblemente no te contesta, And perhaps He's not answering you, pero sí se va a glorificar but He will glorify y va a Himself. ser para la edificación de su fe And it will be for the y edification of también your para las faith personas a su and alrededor. for those who are surrounding you. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva We have to change our y perspective no solamente mirar nuestra vida y nuestra situación, and not only look at our lives in the porque midst of our somos parte de un situation, cuerpo because we are part of a y Dios body, mueve. and it hurts. No, Dios mueve And God en moves favor no solamente de ti y tu familia, not only in favor of you pero de la and your iglesia family, entera, but in favor of the church, también de las personas perdidos que todavía no han venido. and in favor of non-believers who have not yet come to Christ. Tenemos que mirar de su perspectiva, We have to think with His perspective, su perspectiva infinita, His infinite perspective, que ve el pasado, el presente y lo que ha de venir, His perspective that sees the past, the present, and the y future, no confiar en nuestra vista, and not to trust Que es in our finita. sight que es finita, that is finite limitada, and limited, y no puede mirar más allá de and we lo del cannot presente. and we cannot see beyond our present. Allí podemos recoger fuerza And there we can find strength y otra vez recuperar la esperanza. and receive hope Once again. once again. Vamos a brincar para ir terminando. En verso 32, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces ella está diciendo lo mismo de su hermana Marta. ¿Por qué? Porque estaban hablando de esto por 4 días.
Verse 32, when Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said, Lord, if you had been here, my brother would not have died. It was the same thing Martha came to Jesus and asked or told him. Why? Because they had spent the past 4 days speaking about it. Y cuando María llega, ella no llega sola, And when Mary comes to Jesus, she doesn't arrive alone. sino que un multitud de judíos que han venido para hacer el luto con la familia. She comes along with a multitude who have come to mourn her brother's death. Personas profesionales que vinieron a llorar porque esa era una tradición judía. People who had professional mourners who had come to mourn Lazarus' death because that was Jewish tradition. Entonces, cuando se acercan a Jesús, So when they draw near to Jesus, hay un ambiente de tristeza. there is an atmosphere of sadness. Hay llantos y gritos. There is screaming and crying. Todo el mundo llorando, Everyone is crying, incluyendo a María. including Mary. Esta fue una escena muy impactante y emotiva. This was a very impactful scene, an emotional scene. Verso 33 dice, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús. Verse 33, when Jesus saw her weeping, and the Jews who had come along with her also weeping, he was deeply moved in spirit and troubled. Verso 34, y preguntó, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. El versículo más corto y popular también, 35, dice, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cuánto lo amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Verse 34, where have you laid him? He asked. Come and see, Lord, they replied. Jesus wept. Then the Jews said, see how he loved him. But some of them said, could not he who opened the eyes of the blind man have kept this man from dying? Este momento es tan especial porque demuestra la humanidad de Jesús. This is a very special moment because it demonstrates the humanity of Jesus. Jesús siendo 100% Dios y 100% humano. Jesus being 100% man and 100% God. Y hay muchas, hay varias opiniones de el por qué Jesús lloró. And there are many opinions as to why Jesus cried or wept. No tiene mucho sentido de que Jesús está llorando por Lázaro. There's really not much sense in Jesus crying over Él Lazarus' sabe death. lo que él viene a hacer. He knows what he's about to do. Él sabe que la vida de Lázaro no terminó ahí. He knows that Lazarus' life did not end there. Entonces, no puede ser que está llorando por la pérdida de Lázaro. So it can't really be that Jesus is weeping over Lazarus' death. Hay opiniones acerca de la razón que dice posiblemente ese momento Jesús estaba pensando en todos los perdidos. There are some opinions that say that perhaps Jesus was thinking of all of the non-believers. Los que no crean en él y los que sí van a fallecer y sin conocer a él. He was probably thinking of all of those who did not believe in him and all those who would die without believing in Y him. que eso le conmovió. And that moved him, troubled También him. es posible. That could be possible. Pero yo pienso, But I think, porque también lo leí because I also read it y lo recibí and I received it como algo que realmente que era posible. as something that could have been possible. Jesús, cuando mira a María llorando, su amiga,
Jesus, when he sees his friend Mary crying, weeping, viendo el sufrimiento seeing her suffering, que ella tenía que pasar, seeing the suffering that she had to go through, Jesús sabe que él podía evitar eso. Jesus knew that he could have avoided it. Él podía venir antes de tiempo He knew that he could have come before the y 4 salvar days la vida de Lázaro and save Lazarus' life y evitar todo este sufrimiento and avoid all of the suffering, de sus propios amigos the suffering of his y friends sus discípulos. and his disciples. Él teniendo todo el poder Him having all of the power para cambiar esa to situación. change that situation. Pero ese milagro hubiese sido algo privado. But that miracle would have been something more private, Sanar a Lázaro en la casa to heal Lazarus in his home. y los que iban a beneficiar de ese milagro iba a ser su familiar. And the ones who would benefit of that miracle would be his family Y members. ellos ya eran creyentes. And his sisters were already believers. Ya confían y creían en él. They already trusted and believed in him. Podemos decir que ellas ya eran salvos. We can say that they were already saved. Y Jesús tenía que negar And Jesus had to deny, posiblemente su deseo como humano, he had to deny the desire as a human, su deseo como amigo, the desire as a friend, su deseo de evitar el sufrimiento his desire to prevent that suffering, y tener que ver a sus amigas en esa condición. and to have to see his friends in that situation. Pero recordamos otra vez, But we remember, es como una sombra del jardín de Getsemaní. it's like a foreshadow of the Garden of Gethsemane. Otra vez Jesús diciendo, Again, Jesus saying, pero que no se haga mi voluntad, not my will, sino la tuya. but yours be done. Jesús sabía la manera de recibir la mayor gloria en esa situación. Jesus knew how to receive the greatest amount of glory in that situation. Si él hubiera recibido gloria en la sanidad de Lázaro. Yes, he would have received glory in the healing of Lazarus' Pero sickness. entonces esa escena But then that scene enfrente de la tumba in front of the tomb con tantos judíos alrededor, with many Jews, porque en esos primeros 7 días because in those first 7 days, casi el pueblo entero estaba ahí. almost the entire village was there. Una oportunidad It was an opportunity de demostrar su gloria, to demonstrate his de glory, demostrar quién era to él, demonstrate who he quién le was, mandó, who sent him, el poder que él tenía The para levantar al muerto, the power that he had to lift those from the grave, para hacer que muchos más creían en él. to allow many more to believe in him. Él sabía He knew que mayor gloria that a greater él glory iba a recibir that he would receive a greater glory como el Hijo de Dios as the Son of God si simplemente esperaba, if he would have waited, no contestando la primera petición, not answering the first petition, dejando un tiempo de sufrimiento, allowing a time of suffering, dejando un tiempo de proceso, allowing a time of processing, pero llegando no al tiempo del hombre, but not arriving at the time pero al man tiempo divino expected, de Dios, but at the divine timing, llegando a su tiempo. arriving at his Y timing. ahora no solamente esa familia es bendecida, And not only would that family be sino blessed, hundreds of people, miles, cientos de personas alrededor siendo bendecidos. but hundreds of people in the surrounding area would also be blessed. Y no solamente ese día, And not only that day, pero cada vez que se relata esta historia, but every time that this story would have been cada told, vez que se predica esta historia, every time that the story would be preached, podemos ver we can see la gloria del Hijo de Dios, the glory of the Son que of God, verdaderamente Él es la resurrección that He is y la truly the vida. resurrection and the life. El que muera creyendo en Él no se morirá, pero vivirá para siempre. The one who believes in Him will not die, but live eternally. Tenemos una gran lección We have a great lesson en esta historia. in this story. Y por eso fue también el último
milagro And that is why it was público, the last public miracle, demostrando el amor de Dios con el llorar, demonstrating the love of God with him weeping, la compasión de Jesús the compassion of Jesus, y también la obediencia de Jesús. and his obedience. Aunque como humano él quiso posiblemente hacer otra cosa, Even if as a human he wanted to do something que no else, se haga mi voluntad. pero la tuya. he said, not my will, but let your will be Otra done. vez vemos que Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Again, we see here that Jesus came to do the will of the Father. Entonces en verso 38 dice, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana de que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, ¿por qué lleva 4 días? Go ahead. Jesus, verse 38. Jesus once more, deeply moved, came to the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance. Take away the stone, he said. But Lord, Martha said, the sister of the dead man, by this time there is a bad odor, for he has been there for 4 days. Como que Marta realmente no tenía imaginación. It's as if Martha had no imagination. Ya él dijo, tu hermano resucitará. Jesus had already said, your brother will rise Yo again. soy la resurrección y la vida. He said, I am the resurrection and the Ahora life. dice Marta, quita la piedra. And he says, take away the Y stone. Marta todavía poniendo todos los excuses. Excusas. And Pero Mar- Jesús, And Martha keeps on putting es excuses. imposible. But Jesus, it's ¿Cómo- impossible. ¿Cómo vas a hacer eso? How are you going to do ¿Qué that? estás pensando? ¿Qué estás pensando, Jesús? What are you thinking, Jesus? Él tiene la respuesta para cada corazón dudadosa. He has an answer for every doubting heart. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Then Jesus said, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Y también a ustedes hoy, Él te dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? And he tells ¿No you te he dicho que today. si crees verás la gloria de Dios? No te puedes imaginar lo que yo tengo planeado para ustedes. And he tells you today, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? ¿Sabes por qué ella no podía pensar que él casi iba a resucitar su hermano? Do you know why she didn't expect him Porque to no había resurrect her brother? precedente por esto. Because there was no precedent of these things. Nunca ha pasado. It had never happened. Los otros muertos todavía estaban en cama. The other dead people. The other dead people were They were still in their beds, on their deathbeds. Esto nunca ha pasado. this had never happened. Esto es mucho más allá de lo que ella puede imaginar. This was far above her Entonces imagination. viendo a Jesús poniendo todas las cosas en su lugar, preparando para una demostración de su gloria tan grande, So watching Jesus put everything into place to demonstrate his glory, todavía ella no sabe qué esperar. she was still not expecting anything. Pero Dios, Jesús. But God, but Pero Jesus, Señor, ¿qué but estás Lord, haciendo? what are ¿Por you qué? doing? Why? Entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Ja. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud. Siempre Él siempre pensando en nosotros, que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me.
I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. He pasado mucho tiempo hablando de lo que Dios no hizo, lo que Jesús no hizo. I spent a lot of time speaking about what Jesus did not do. Pero esta historia no se trata tanto de lo que Jesús no hace. But this story is not so much about what Jesus did not do. Esta historia sí trata de lo que Dios sí hace. But this story is about what Jesus does do. La habilidad de Jesús sorprendernos. The ability that Jesus has to surprise us. De sobrepasar nuestras expectativas. That it surpasses our expectations. De darnos cosas que ni podemos imaginar. To give us things that we cannot even De imagine. mover en maneras que ni podemos esperar. To move in ways we do not expect him to move. Jesús sí hizo un milagro. He did do a miracle. No de la manera que ellas estaban esperando. Not in the way that they expected Pero them a to do su it. tiempo. But at his A time. su manera. His way. En el perfecto tiempo de Dios. And in his perfect Dios timing. mueva. God moves. Y Jesús habla. And Jesus speaks. Dijo, clamó a un gran voz. And he called in a loud voice. Lázaro. Lazarus. Ven fuera. Come out. Lázaro. Lazarus. Ven fuera. Come out. Y Lázaro desde la muerte And Lazarus, the dead man, escuchó la heard voz de Jesús. and heard the voice of Jesus. Escuchó la llamada de Jesús. Heard the call of Jesus. Escuchó el mandado de Jesús. He heard the command of Jesus. Escuchó su nombre. He heard his voice, his name. Lázaro, ven fuera. Lazarus, come out. Ni la muerte Not even death podía evitar could el stop propósito de the Jesús purpose of en Jesus ese momento. at that moment. Ni su cuerpo Not his body ya descomponido, that was rotting, ya pudrido, that was decomposing. no puede limitar It could not el stop milagro que Dios the miracle that God quiso hacer en ese wanted momento. to do at that moment. Y le doy gloria a Dios And I give glory to porque God Jesús habló en voz alto because Jesus spoke with a para loud enseñar a voice to nosotros show us que es por el poder de su palabra that is by the power que of se His levanta el word muerto, that the dead que come se to life, resucitará el muerto, that the dead come que el alive muerto vivirá that the dead will por el live poder de su palabra. by the power of His Si Él lo word. declara, If He declares va a it, suceder. it will occur. Si Él manda, If He commands, tiene que ser hecho. it has to come to El pass. muerto tenía que dejar salir a Lázaro. Death had to let Lazarus go. El cuerpo de Lázaro tenía que obedecer la demanda de Jesús Lazarus' body y had to obey the recomponerse de command of nuevo. Jesus. Lo que ya se ha perdido tenía que regresar What had been lost had to come back por demanda de Jesús mismo. because Jesus Himself El commanded it. cuerpo obedece. The body El obeys. hombre obedece. The man obeys. No en el tiempo de los hombres, It was sino not en the el timing tiempo of de man, Dios. but in the timing of God. Él se asegura He makes sure que nadie más robará su gloria. that no one else could rob His glory. Si cuando otras personas resuelvan la situación, When other people resolve the situation, entonces a ellos le demos la gloria. then they get the glory. Cuando nosotros mismos When we ourselves resolvemos la situación, resolve the la situation, dificultad, the el difficulties, problema, the problem, entonces pensamos, then we think, yo hice bien. I did a good job. Pat on my back.
Nos aplaudimos nosotros mismos. Pero cuando estamos enfrente de una situación But when we stand before a que sabemos que situation no hay nada que yo puedo hacer, that we know there is nothing that we que can no hay do, habilidad en mí para arreglar esto, that there is nothing in me that can fix the no puedo situation. recuperar esto. I cannot recuperate this. Entonces from cuando Jesús mueve, So when Jesus moves, cuando Él manda la palabra, when he sends the word, cualquier situación whatever si situation tiene que cambiar has to y change. si va a And cambiar, it will change. no por nosotros, Not because of no us, por nuestras oraciones not because of our solamente, prayers, no por nuestras habilidades, not because of our porque ability, Dios quiere glorificar al Hijo en todo tiempo But y because asegurarse de que solamente Él recibe la gloria, que no hay duda que fue Dios que movió, que fue Dios que tocó, que fue Dios que cambió tu vida y tu situación. Que no haya duda. Que no haya duda that there would be no doubt that it was God. que fue Dios, Que fue Dios que mandó. that it was God who sent the word. Lázaro, Lazarus, ven fuera. come out. Perdóname por gritar tanto. I saw somebody go like, that's my mother's fault. Sorry for yelling. That's my mom's fault. Y para terminar, verso 44. Verse 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen and cloth around his face. Yo quiero decirles en esta mañana, I want to tell you today esta tarde ya, que algunas cosas van a morir en tu vida, that there are some things that are going to die in your life, pero no es para destruirte, but it's not to destroy you. no es para aplastarte, It's not to crush you. es para sacar la mayor gloria de tu vida, It's to bring the greater glory out of de your esa life situación. from that situation. Él usará esa muerte He will use that death para su gloria. for his glory. Tal vez sea la muerte de una relación, Perhaps it may be the death of a relationship, la muerte de un sueño, the death of a dream, la muerte de una carrera, the death of a career, la muerte de un ser querido, the death of a loved one, una enfermedad. a sickness, Y tu buena oración and your good prayer no es tan importante como Dios recibir la gloria en esa situación. is not as important in comparison to God receiving the glory in that Deseamos algo situation. bueno, We desire something good, pero Él desea glorificarse. but he desires to be glorified. Cuando el tiempo de Dios llega, When God's timing arrives, la situación tiene que obedecer the situation has to obey por el poder de su palabra. by the power of his word. No es el momento de perder esperanza. It's not the time to lose hope. No es el tiempo de rendirte a la situación. It's not time to give up in the situation, Porque tu momento de Lázaro vendrá. because your Lazarus moment will come. Yo no sé cómo va Dios mover en tu vida. I'm not sure how God will move in your life. No sé qué exactamente Él va a hacer. I'm not exactly sure what he will do. No sé si lo vas a llegar a entender. I'm not sure if you will ever come to understand Pero lo it. que sí sé But what I do know es que Él recibirá la gloria. is that he will receive the glory. Si sigamos fiel a Él, If we remain faithful to him, si siempre nos agarramos de Él if we cling to him, and we don't let go, y no los soltamos de él, Él se glorificará he will be glorified en nosotros. in us.
por nosotros, through us, para su gloria. for his glory. Y no termina ahí, el último verso, última palabra que dice es que Jesús les dijo, desatarlo y déjalo ir. And it doesn't end there. Jesus said to Dejarlo them, ir. take off the grave clothes and let him go. Cuando Jesús finalmente hace el milagro, When God finally does the miracle, performs the miracle, tenemos que estar dispuestos a recibirlo we have to be willing to receive it y hacer lo que Dios nos manda hacer en ese momento. and to do what God has called us to do in that moment. Jesús levanta a Lázaro. Jesus raises Lazarus Él ahora camina hacia afuera de la tumba, and he walks out of the tomb, pero todavía está vendado. but he's still wrapped in grave cloth. Jesús podía hacer que eso simplemente se cayera. Jesus could have simply said, had it removed. Had it fall right off of him. Pero él manda a los demás But he tells everyone else, desatarlo let him go. y dejarlo ir. Take them off. Take the grave clothes off Él and nos let va him a go. responder. He is going to respond. Él va a hacer algo. He will do something. No sabemos exactamente qué, We don't know what, pero en ese momento, but in that moment, cuando Dios habla, when God cuando speaks, Dios mueva, when God moves, también escucha also listen. su dirección, Listen su instrucción, for his direction and his instruction, porque Él siempre da algo para su pueblo hacer. because he always gives something for his people Él to se va a do. glorificar, He will be glorified, pero también a nosotros nos tocará trabajo. but we will also have to do some Hay work. algo que nosotros vamos a tener que hacer There is something that we will also have to do contestando o en respuesta a lo que Él acaba de hacer. in response to what he did. No pierda la esperanza. Do not lose hope. Espera el milagro de Dios. Wait for the miracle that Él God lo has. va a hacer. He will do it, Pero no lo limites but do not limit him en solamente las maneras que tú piensas que Él debe de mover. in the ways that you think he should Porque move, Él va a sorprender a su pueblo. because he is going to surprise and Él surpass va a the hacer lo que expectations of his nosotros people. no podemos imaginar. He is going to do what we cannot Lo even que imagine, nunca estábamos pensando. what we never thought Mucho could más happen, allá de la imaginación far de beyond nosotros. our imagination, Mucho más allá de lo que pensamos es posible. far beyond what we think is possible, Mucho más allá de lo que es posible para el hombre. far beyond what is possible for man, Para que no cae duda de que fue Dios y solamente Dios. so that there would be no doubt that it was Y God que la and only gloria God, sea para Él. that the Amén. glory would be for him.